¿Qué tal amigos? Les saluda Fray Marcos García desde Ávila, España. Yo soy fraile dominico venezolano. Antes pertenecía al vicariato de la provincia de Nuestra Señora del Rosario, provincia misionera internacional de la Orden, en Venezuela, y ahora estoy en el vicariato de la misma provincia, pero en España, como parte del equipo de promoción vocacional de la animación en los medios y algunas otras cositas por allí que se nos ha encomendado. Pero muy contento de estar con ustedes y poder participar de este Pentecostés dominicano, eh, ideado por mi hermano en hábito y en profesión religiosa, Fray Mauricio, a quien envío un fuerte abrazo. No nos conocemos físicamente, pero ya hemos sostenido varios encuentros virtuales por WhatsApp. Bueno, y aquí estoy pues cumpliendo con una misión que se me ha encomendado, ¿no? El Espíritu Santo a través del tiempo, cómo está actuando dentro de esta pandemia y también en las redes sociales. Pues yo soy periodista y entonces me interesa mucho el tema del accionar, de ese soplo de Dios, de la ruaj de Dios, de cómo se viene gestando un gran movimiento, dándonos o no dándonos cuenta que está presente el Espíritu de Dios en medio de nosotros, en medio de esta pandemia, en medio de este contexto que nos ha tocado vivir en la historia de la humanidad en este siglo, pero también presente, parece que no, en los medios de comunicación ahora, las nuevas técnicas de información y opinión o comunicación, ¿no? Y las redes sociales. Antes de comenzar con algunos apuntes que tengo aquí en la mano, porque me hicieron desempolvar algo de neumatología y estas cosas que uno ve en teología, pero que son solo apuntes, sino que yo les voy a expresar aquí también lo que yo he vivido con el Santo Espíritu. Yo quisiera que invocáramos la presencia del Señor, invocáramos el accionar del Espíritu sobre nosotros diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, guía nuestro pensamiento con la luz de tu Espíritu Divino. Tú que prometiste a los discípulos que no quedarían solos ni huérfanos, envía también sobre nosotros, tus discípulos actuales y predicadores, un rayo de tu luz, de tu claridad. Ilumina nuestro entendimiento para que, como Tomás de Aquino, que intentó buscarte en verdad, en espíritu, en sabiduría, nosotros siguiendo sus pasos y el de nuestro Padre Santo Domingo, podamos también ser predicadores, hombres y mujeres dispuestos a anunciar el Evangelio, la buena nueva, a denunciar todo lo que está fuera de tu orden y de tu espíritu. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que con el carisma de la lengua reuniste en una misma fe a todos los pueblos, envía tu Espíritu y todo será renovado, todo tendrá nueva vida, que es lo que estamos buscando. Amén. Bueno, les decía que me hicieron desempolvar un poco los apuntes hace algunos años, no les voy a decir cuánto, pero sí hace algunos años, de una materia que vemos en teología llamada neumatología, es decir, de las cosas del neuma, del soplo, ¿no? Del viento. Tendríamos que comenzar con preguntarnos si el Espíritu Santo está presente dentro de esta pandemia, cómo está presente y cómo se hace presente dentro de la cotidianidad, dentro de esto de las redes sociales, de las nuevas formas de predicar a través de estos medios. Primero que nada, preguntémonos qué es el Espíritu. Ustedes y yo daríamos una respuesta de inmediato al estilo de catecismo de primaria, ¿no? Cuando uno está pequeño en catecismo, que levanta la mano cuando el catequista o la catequista pregunta ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Uno levanta la mano emocionado cuando ya se aprende que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y eso ya es un 10 o un 20 o un 5, depende de donde me estén escuchando. Más allá de esa respuesta, que casi siempre damos, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pudiéramos investigar un poco más de la tercera persona. El Espíritu, muchos afirman dentro de la misma iglesia que es el gran desconocido. No están equivocados, es el gran desconocido. Y seguramente algo de razón tendrán. Sin embargo, aun siendo ese poco conocido dentro de nosotros, es indispensable. Es ese motor, es esa gasolina que tenemos que ir echando todos los días para poner nuestro tanque
full siempre, porque ya cuando llega la noche parece que queden échele. Bueno, el Espíritu de Dios es eso, ¿no? Lo indispensable, no es necesario, es indispensable. Eso grabemos, ¿no? Como católicos. Está presente desde el origen del mundo. Desde el origen del mundo, ¿cómo así? Si no, pues revisemos Génesis 1:2. La tierra, ¿qué dice? Estaba vacía, desierta, desolada, fría, en oscuridad, en tinieblas, en desorden, deshabitada. Un lugar inhóspito. Ejemplo de los cuartos, por ejemplo, cuando llega nuestra mamá o nuestro papá y descubre aquel desastre de cuarto que tenemos y llega esa mamá como robotina, aquella comiquita a acomodar todo y a poner todo en orden. Bueno, la mamá, generalmente las mamás, que nosotros en nuestra cultura latinoamericana es una cultura bastante matriarcal, es la que va dictaminando cómo vamos a arreglar ese desastre de habitación. Mi mamá decía, esto parece un depósito de la casa, ¿sí? Y bueno, y comienza la mamá a buscar una media, no encuentra la otra, y uno a llorar porque no consigue el calcetín, y bueno, y esto es un desastre hasta que llega ese espíritu materno a acomodar todo, ¿no? Hasta el mal olor se va, un desastre total, pero llega el papá o la mamá, ¿sí? Sobre todo cuando estamos más jovencitos, que tendemos a que la vida vaya así como así. Y bueno, ese regaño que nos dan nuestros padres para que arreglemos la habitación es el orden que hace falta hoy en un mundo también en caos, en tinieblas. Parece que nada está en orden. Contamos con un Dios que es organizado, es esa claridad que entra en nuestra habitación como la que está entrando aquí. Y hablando de la mamita, aquí tenemos un cuadro hermoso, por eso quise hacerlo desde esta, es la sala de capitular del convento, en respaldo de María, y que cada uno de nosotros sea ese niño que muchas veces necesita de esos brazos maternales de María, y nosotros en esta oportunidad hablando del espíritu, de ese espíritu maternal, ¿sí? Es esa motivación. Comienza entonces todo a tener luz. Comienza Dios, creador de todo, a separar las nubes negras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todo aquello que es sucio, todo aquello que huele mal, todo aquello que no está en orden, comienza a tener orden dentro de nuestra casa. Gracias a ese espíritu que va ordenando todo y va poniendo cada cosa en su lugar. Por tanto, tenemos que afirmar que el Espíritu de Dios está allí presente cuando dice que el Espíritu de Dios aleteaba y se movía por todo eso. Y es Dios con ese espíritu, con esa ruach, con ese soplo, quien comienza a poner orden. Luego encontramos otras citas dentro del Antiguo Testamento que hablan de la presencia del Santo Espíritu. Veníamos hablando cómo lo hacían el papá o la mamá, cómo van limpiando todo a su paso. Pues en Job 26:3 encontramos, escuchen bien, con su soplo se limpian los cielos, su mano ha traspasado la serpiente. Es como diciendo que el Espíritu no tiene miedo. Es como diciendo que a veces nuestra habitación en la casa está tan sucia que la mamá aún no tiene miedo de entrar a ver si se encuentra una serpiente allí en medio de ese desorden. Cuando en nuestra habitación interior se produce ese caos y esa oscuridad, cuando entramos en ese caos y en esa oscuridad, tendemos a tener miedo, algo nos da temor. Hasta que llega ese espíritu y dice, no, vamos a ver, aquí hay que poner orden, ¿sí? Dios es un Dios de luz. Recordemos que lo primero que hace ese Dios creador es la luz. Y el Espíritu inspira, y es con el que se plasman los más hermosos versos y textos bíblicos. Y si no, revisemos los salmos. Dice, el Espíritu como palabra crea, hace, da vida, un soplo. Ese soplo de entendimiento. Y es cuando comprendemos que poseemos nosotros mismos rasgos de ese propio Espíritu de Dios. Por algo dicen en la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y todo se somete bajo el soplo de ese Espíritu divino, que es el que va a dar aliento a nuestro propio existir. Es el que me permite mover y es el que permite a mi conciencia tener un pensamiento claro de qué es lo bueno, lo bello y lo verdadero, como define Tomás de Aquino a Dios. Sumo bien, suma verdad, suma belleza. Vale la pena que nos regresemos al Génesis de nuevo y leamos en 2:7 cómo es que forma Dios al hombre, al ser humano,
a su imagen y semejanza, es decir, somos parte innegable de su espíritu por medio de ese soplo que dice allí. En alguna oportunidad fui a llevar la comunión a una señora, estaba convaleciente ahí en la parroquia donde yo estaba hace años, y fui a llevarle la Sagrada Comunión. Entra la hija mayor, es totalmente idéntica de cara, idéntica, eran 2 gotas de agua, hago yo el comentario. Años después me fui haciendo más cercano a la familia y me comenta el esposo de la señora: Fray, usted siempre encuentra parecido en mi hija. Y yo le digo: no, parecido no, son idénticas. Y dice: bueno, yo a veces pienso que no es su hija, pero ¿cómo no? ¿Pero cómo no va a ser su hija? Si mire la que es idéntica. Y me decía: estoy hablando por dentro, Fray. Yo desearía que mi hija tuviera algo, un mínimo de parecido en lo espiritual a su mamá, que hubiera tomado algo, parece que no conociera a su mamá, parece que no hubiese sido creada desde el vientre materno por su mamá y por mí. Él se refería a la bondad que había en aquella señora. Aunque eran idénticas físicamente, no se parecían en nada por dentro. Y es a eso que estamos llamados tú y yo en este Pentecostés, a pedirle al Espíritu Santo que nosotros nos podamos parecer a Cristo, al Hijo, a la segunda persona, que es a ese Dios materializado en nuestra carne. Que nosotros podamos tener no solamente rasgos aparentes de cristianos, sino que el Espíritu de Dios soplando en cada uno de nosotros pueda decir: cuando te vean, este es cristiano, se le nota. Es que está hablando de Dios sin pronunciar su nombre, como me decía hace años una dominica contemplativa muy mayor que me decía: Fray Marcos, siga como va. Usted tiene que seguir hablando de Dios sin pronunciar su nombre. Tenemos que ser Cristos desnudos, me decía otra dominica venezolana de Santa Rosa de Lima que ya murió. Cristos desnudos, a la luz del Espíritu Santo. Mostrarnos como somos nosotros en la comunidad, como somos con la familia. Auténticos cristianos donde se sienta que ha soplado el Espíritu. Que no sean aparentes ademanes o gestos, sino que alguien que apenas nos vea con sonreír, con saludar, diga: este hombre, esta mujer es cristiano. Por eso es que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Pero no se refiere a la parte física, si somos bonitos o somos feos, se refiere a lo que hay por dentro, a la profunda espiritualidad. Es decir, somos parte innegable de ese espíritu por medio de ese soplo que dice allí, ¿sí? Sopló en su nariz, dice la palabra en el Génesis, y le dio vida. Y luego Job, en el libro de Job, va a venir a hablar, que seguirá hablando y recalcando del Espíritu Santo, que es Dios quien da vida, quien da aliento, quien dona de su soplo. Incluso habla de que si el Espíritu quiere, regresaría el hombre al polvo, de donde ha nacido, de la nada, de donde es originario, del barro, de donde Dios creador lo toma, ¿sí? Y lo forma, le hace bien, forma. Esto es una imagen aparente de la forma que nosotros hemos adquirido, pero es el Espíritu quien sopla en nosotros tan profundamente que nos da fondo, que nos da ese sentido, ese sabor, esa conciencia, como cuando uno baila, que dicen: este tiene que ser de México, de Venezuela, de Colombia, este es latino, este es caribeño, este baila tambor sabroso, este tiene que ser de la playa. Es lo que hay dentro, no más profundo de nosotros, ¿sí? Y el cristiano que esté lleno del Espíritu Santo no puede ser un cristiano desabrido, sin sabor. Recuerde lo que dice la palabra: sal y luz de la tierra, ¿sí? Será por eso entonces que en el Salmo 104 dice tan maravillosamente: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Como comenzábamos nosotros esta charla, es casi una súplica, se convierte como en un clamor. Envía tu Espíritu para que todo tenga nueva vida. Un clamor que reconoce que es en ese mismo Espíritu donde todo se renueva, de donde venimos y a donde vamos o a donde iremos. Es el origen de todo. Es que nosotros, cuando reconocemos eso, ya sabemos que nosotros nos movemos y existimos en Él, en esa promesa divina. Por ello cabe preguntarnos, como en el Salmo 139, ¿a dónde iré lejos de tu rostro? ¿Dónde voy que voy a escapar de tu presencia? Si subo al cielo, si me postro en el abismo, si subo la montaña, si cruzo el mar, allí te encuentro, ahí estás tú.
¿Será entonces que si todos hacemos ecos de esos salmos, vendremos a resonar en nosotros, que el Espíritu nos levanta de la ruina, como dice en Isaías, ¿sí? Perdón, que el Espíritu, además de levantarnos, nos reúne, que dice en Isaías 34:16. Y luego en el mismo Isaías, en 47, dice que el aliento del Señor sopla sobre la hierba. Y el pueblo es esa hierba. Tú y yo somos esa hierba que se mueve hacia la dirección que le da el viento, ese viento de Dios. A propósito, hablando de Isaías, recordemos ese pasaje bíblico ya en el Nuevo Testamento, dejando un poco atrás la ruach de Dios, el soplo, cuando Jesús abre en la sinagoga el texto de Isaías. Lo encontramos en Lucas 1:14 y 4:14. Allí dice que por impulso del Espíritu Santo, Jesús, este hombre, cuando regresaba, que se formó y creció allí con los coterráneos suyos en Nazaret, va a la sinagoga después que regresa a Galilea, y allí muchos conocían al joven nazareno. Se levantó para leer en la asamblea, en la sinagoga, y se consigue con lo siguiente. Esto quería cantarlo, pero ahorita el tema de la voz, pero bueno, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Qué lindo tema este de Isaías. Porque Él me ha enviado, Él me ha ungido para dar la buena noticia. En otrora, cuando yo cantaba mejor, ese canto era uno de mis preferidos. Para dar la buena noticia a los pobres, anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a los sordos. Bueno, esa fuerza de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que aún no se había hecho presente como tal dentro de los discípulos, porque es cuando Jesús comienza su vida pública, se hace en ese momento. Íntimamente entre la segunda persona y la tercera persona hay una correlación en ese instante en la sinagoga. Y esto lo irá haciendo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús en Jesús mismo después de esos 3 años. Anunciar, denunciar, devolver la vista a los ciegos, pero no solamente milagrosamente en cuanto a lo físico, sino a los ciegos espirituales, a los cautivos, a los que estaban presos de sus propios egoísmos, de sus bajos instintos. El Señor va a liberar. Si no, revisemos el pasaje bíblico de la mujer pecadora, la adúltera, la que todo el mundo quería matar porque era una pecadora. Jesús le dice: mira, ese es otro impulso del Espíritu Santo. Mira atrás. Ya no están. Es como diciéndote a ti y a mí: Marcos, mira tu pasado. Ya no están ahí. Los que te acusaban ya no están. Se han ido. Yo tampoco te voy a juzgar. Pero viene otro soplo del Espíritu de Dios y dice: no te condeno, pero no peques más. Si le quitamos la letra C a la palabra pecado y le ponemos la S, suena pesado. O si le ponemos la G de gato, suena pegado. Es lo que tenemos pesado y pegado aquí. Ese es el pecado. Lo que no te permite ser libre para anunciar y denunciar con total libertad y autoridad lo que nos conviene a la luz de Dios. Ahora bien, desde aquel momento comienza una vida llena de signos, de prodigios, de símbolos en Jesús, que lo va a seguir moviendo a Él y a quienes le siguen, aún en medio de sus debilidades humanas, que irán dando fe por su mismo actuar. Esto se irá cumpliendo como una profecía hecha realidad. Revisemos los actos milagrosos de Jesús y sus protagonistas. Hay entre el que sana, entre Jesús y el sanado, un soplo del Espíritu. Porque, ¿qué hacía aquella gente? Responder: sí quiero ser sanado, sí quiero ver, sí quiero oír, sí quiero caminar. Un impulso del Espíritu de Dios también. Su fe, por eso el Señor respondía: tu fe te ha salvado. Pero era esa fe en que aquel que me estaba sanando era Dios encarnado. Y eso solo se podía conocer y reconocer porque con el soplo del Espíritu Santo se les había dado la sabiduría a esos enfermos y despreciados de la sociedad. Toda esta gran fuerza de aliento divino a la que nunca ha pasado de manifestarse
hasta nuestros días, se va haciendo realidad con milagros patentes. Ese soplo es el que sostuvo a los padres de la iglesia, por ejemplo, en aquellos 5 primeros siglos llamados los siglos de oro de nuestra iglesia, en mártires, en profetas, en evangelizadores, predicadores, recién conversos, por ejemplo, como Agustín de Hipona, por ejemplo, como San Atanasio, San Ambrosio, que tanto aportaron en la patrología, hoy conocida como patrología o santos padres. Ese soplo fue quien fue inspirando y moviendo a hombres y mujeres, fundadores de monasterios, de conventos, a los santos y a los pecadores, a los que preocupados como crecía la herejía se ocuparon de ella. Ejemplo, nuestro Padre Santo Domingo. Domingo de Guzmán tuvo un soplo del Espíritu Santo al fundar esta orden en la Edad Media. Y otros grandes hombres y mujeres que dijeron sí a ese aliento divino para ir contemplando y dar a los demás lo contemplado, como Tomás de Aquino, por ejemplo. Y sobre ellos ha soplado el Espíritu, y son estas almas las que van dando testimonio del gran poder del Espíritu Santo sobre nosotros, y esas mismas almas soplan también y son transmisoras de ese soplo divino. Es ese Espíritu divino que se hace realidad y no se queda en la mera promesa, como dice el canto: ven, promesa divina, que en tiempos pasados Jesús nos legó, ¿sí? Y es esa promesa que te sostiene a ti y a mí, ¿sí? En las tantas debilidades y tentaciones. Porque el Señor no me llamó porque yo soy simpático, o tengo dinero, o soy de esta raza, o soy el más. No, me llamó porque por su Espíritu Santo yo pude responder en medio de mi tembladera de piernas: heme aquí, ¿sí? Hoy, cuando estamos encerrados en nuestras casas, habitaciones, residencias, conventos, comunidades, donde quiera que estemos, podemos, es más, tenemos ese llamado y esa gran oportunidad de permitirnos esa liberación espiritual que tanto anhelamos. Testimonios van a haber muchos. Testimonio del Señor que me dijo, por ejemplo, en estos días: Fray, mira, y me lo dijo en portugués, yo no hablo brasileiro, no falo portugués, sí se dice así, pero me lo dijo tan emocionado, aún en otra lengua que yo le entendí. Me decía en el mensaje que me envió por Instagram, en @mi amigo el Fray, que estaba supremamente liberado y que había conseguido su libertad en medio de 4 paredes, y que él sentía la presencia del Espíritu de Dios dentro de sí, que aún estando en confinamiento era el hombre más libre que antes no lo había experimentado. Esto solo lo puede decir alguien que se ha sostenido sobre el Santo Espíritu de Dios, que ha dicho sí y se ha dispuesto a permitirse esa libertad que puedes experimentar tú y que puedo experimentar yo, aunque lleve un hábito y me llame Fray. ¿Cuántos de nosotros los religiosos nos hace falta una liberación espiritual, en realidad a profundidad? Aquel señor en portugués me decía emocionado que había sentido algo que le había hecho liberar de muchos vicios que él tenía y que se sentía ya liberado en medio de una transformación espiritual, sobre una charla que yo di de ese proceso de transformación. Algo así pasó en Pentecostés. Algo así sigue pasando en esta realidad. Entonces ahí entramos en materia cuando decimos: ¿está actuando el Espíritu de Dios hoy en esta nuestra realidad? Han pasado siglos y siglos y este tema de Pentecostés sigue tan vigente como ayer, como hoy en la iglesia. Distintas lenguas, pero almas que procedían de distintas partes se entendían, y es la gran manifestación milagrosa que viene ocurriendo Eucaristía tras Eucaristía. Yo voy a otro país y hablan un idioma que yo no conozco, pero yo siento que Jesús está allí sacramentalmente. Y es la unidad que sostiene la iglesia, nuestra iglesia. Es esa unidad en ese Pentecostés, donde aquel hablaba una lengua y este hablaba otra, pero todos se entendían perfectamente, aunque eran criticados y decían: están ebrios, están borrachos. Porque el Espíritu sostiene a todos bajo un mismo lenguaje. El lenguaje del perdón, el lenguaje del amor, el lenguaje de la valentía para salir de nosotros mismos.
El Espíritu Santo con su lenguaje es comunión, es iglesia y es la que hace que nosotros podamos llamarnos iglesia. Jesús le promete a sus discípulos, a sus seguidores y a su Santa Madre que vendrá alguien, otro, que se llama el Consolador después de él. Por tanto, es necesario esa despedida, aunque por triste que parezca, que él tiene que hacer. Y 10 días después de la ascensión, ese Espíritu se hace realidad. Jesús recomienda a sus apóstoles quedarse en Jerusalén hasta que fueran revestidos por ese soplo del Espíritu Santo, y ellos fueron obedientes. Se quedaron allí hasta que ocurre la ascensión. Ese maravilloso encuentro entre ellos con la Ruach de Dios, con ese soplo de Dios, produce una gran fiesta y una gran algarabía dentro de ellos, luego de estar encerrados como nosotros ahora, con miedo, pánico, a la muerte, al dolor, a la enfermedad tan cerca. Y la gran pregunta, ¿dónde está Dios? Me imagino que los discípulos la hacían. María con ellos decía, pero ¿dónde se ha metido? ¿Y cómo nos hemos metido nosotros en esto que ahora nos andan buscando hasta para matarnos? Terminan todos esta pesadilla grande después que sienten el soplo que les hace revestirse y renacer. Qué espectáculo tan hermoso este. Allí con ellos María, aquella misma jovencita que un día recibió la visita de esa tercera persona de la Santísima Trinidad por medio del saludo del ángel. El Espíritu de Dios soplará sobre ti, quedarás embarazada. Y ella solo hizo una pregunta muy lógica. ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? Muy lógica y muy interesante esa pregunta. Biológicamente no podía, con mucho sentido. Es decir, contamos con una mujer que a tan poca edad era muy inteligente. Y le explica el ángel por medio de este diálogo y hasta allí termina. No hay otra pregunta. He aquí la esclava, cúmplase en mí. Esa esclava que intercede por nosotros se hace discípula de su Hijo y el principal recipiente sagrado del Espíritu Santo. Su esposa se desposa con él, la llena de gracia. Ahora es la que lleva las súplicas ante su Hijo Jesús, que aquí lo vemos en brazos de ella. María es discípula fiel seguidora que nos ayuda a desatar todos esos nudos que a veces nos formamos en nuestra vida. Llena del Espíritu Santo, llena de la gracia de Dios, es la madre que arregla todo como en aquella habitación que decíamos anteriormente. María es la que va a decirle a su Hijo, se les termina el vino. Por María intercesora llena del Espíritu Santo es que vamos a conocer a ese Jesús que se comienza a dar a conocer públicamente por aquel milagro tan hermoso en las bodas de Caná. Hay allí en ese milagro una fuerza espiritual que María además ejerce impulsada por el Espíritu de Dios sin ningún tipo de resquemor o temor, y le dice, mira, ven a nuestro auxilio, se les ha terminado el vino, hay que hacer algo. Y esa autoridad de madre Jesús obedece, aunque le pregunta, ¿qué tengo yo que ver aquí? María sabía muy bien, y esa sabiduría de María no era solamente porque Él era su Hijo, sino sabía que Él es Dios, que es la segunda persona, que es el Dios encarnado en su vientre y en esta humanidad. Vemos, para ir terminando y cerrando esa presencia del Santo Espíritu desde la creación, a un evangelio que se nos narra este domingo 31 de mayo. Caía la noche, dice, al comenzar la semana, ya se llegaba la noche, oscuridad, ¿sí? Estaban las puertas cerradas porque tenían un pánico terrible, estaban arriesgando al salir ser asesinados por los judíos. Y llega Jesús y se presenta. La traducción dice en medio de ellos, pero la traducción exacta sería en el centro. ¿Qué quiere decir que Jesús esté en el centro? ¿Cómo convertimos nosotros hoy día a ese Jesús que debe ser centro? En aquel tiempo entonces Jesús se puso allí en el centro. ¿Para qué? Para que todos le vieran y le escucharan. Porque además después dice el Evangelio de este día, y mostrándole las manos y los pies y el costado, dice, no teman que soy yo. ¿Por qué Jesús muestra las manos, los pies y el costado? Pues no mostrándoles, este soy yo, el que he resucitado, pero miren mi sufrimiento.
No los dejo solos. Di la vida por ustedes y ahora cumplo mi promesa de resucitar. He pasado por el martirio, he pasado por el sacrificio, he pasado por el dolor físico y aquí estoy. El Espíritu de Dios le ha resucitado. Recobra ese aliento dentro de sí y es la fuerza del amor de ese Espíritu Santo la que hace que resucite una vez más para nosotros y nos diga, este soy yo. Pero además de eso, le dice, la paz esté con todos ustedes. Es esa paz que soy yo. Y es la paz que puede experimentar cada uno si permite que ese resucitado, hoy por hoy en medio de esta pandemia, esté presente. ¿Cómo vamos a descubrir a ese Espíritu de Dios presente? Demos un vistazo en obras de solidaridad, de fraternidad, en muestras de hermandad. Es solamente asomarse, sin preguntarse nada, sino observar con los ojos del alma y los oídos afinados, cómo nosotros podemos respirar la presencia de ese Santo Espíritu de Dios en medio del personal sanitario y de salud, médicos, enfermeras, camilleros, científicos buscando la medicina, enfermos que han sido sanados, familiares llenos de fuerza aún en medio de tanto dolor al no poder despedir a sus seres queridos si han muerto. Es solo por obra y gracia y la fuerza del Espíritu Santo que esta gente se ha vuelto a levantar a pesar de la despedida tan cruel que le hemos dado a nuestras familias y amigos. Todos hemos perdido algún ser querido. Es más, si no lo hemos perdido, por lo menos hemos experimentado ese dolor que hay dentro de esta pandemia cuando vemos en las noticias que la familia no pudo despedir. Nosotros los frailes hemos tenido que despedir a frailes aquí en España que han fallecido y a hermanas sin poderlos ver, sin poder darle cristiana sepultura. Eso es doloroso. ¿Qué nos sostiene que Jesús esté en el centro? ¿Qué recobra fe? ¿Qué recobra para nosotros la esperanza, la fe? Es la alegría. Cuando Jesús dice, paz a ustedes, y ellos se llenan de alegría, la alegría es consecuencia de esa presencia del resucitado en medio de ellos. Para luego concluir, id por todo el mundo y a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Como diciéndole, ejerzan el sacramento que les he dado como orden y como autoridad. Pero hay algo interesante que recalcar aquí, que los discípulos ya no van llenos de tristeza, de miedo y de temor. Ahora van llenos de valentía y de una fuerza superior a ellos y superior incluso a quienes les amenazan, incluso con llegar a matarles. Ya no importa nada, ya nada ven igual después de aquella experiencia. Y es lo que estamos invitados hoy por hoy a que tú y yo sintamos como cristianos, a un Pentecostés personal y luego comunitario que nos permita seguir con alegría, como dice la palabra, se llenaron de alegría como consecuencia de la presencia de Dios, de Jesús entre ellos. Ese sacramento que no solamente, ojo, y hay que recalcar esto, el Señor te conceda el perdón, dicen los sacerdotes en el momento de absolver los pecados, pero no solamente eso, y la paz. El propósito y el objetivo del sacramento de la reconciliación es conceder a quien viene arrepentido no solamente el perdón de los pecados, sino la paz, y llenarlos de fuerza y de energía. Lo importante es esa paz de Dios dentro de ellos. Y lo importante es seguir poniendo hoy a Jesús en el centro de nuestras vidas y que se quede allí para nosotros experimentar esa alegría y esa paz. Los discípulos no la van a tener fácil. Ni la tuvieron fácil los discípulos, ni la tuvieron fácil los mártires, ni la vamos a tener fácil nosotros de demostrar que Jesús no viene a quitarnos los problemas, porque así fuera muy fácil, sino viene a alivianar y sobre todo a acompañar. Yo quisiera ya como último que nos lleváramos este mensaje. La presencia de Jesús como centro de nuestra vida es superar esas dificultades humanas, viéndolas y sintiéndolas de un modo diferente a quien no tiene fe. No es que te quite la dificultad, no es que te quite el dolor por la muerte de un familiar o un ser amado, no es que te quite la enfermedad como proceso. La religión no es ninguna ciencia,
Es un modo de vivir y de experimentar la presencia de Jesús centro de nuestras vidas, en nuestras vidas, para que en lo más profundo de estas realidades podamos encontrar sentido al dolor humano, inclusive al fracaso. Encontrar un medicamento vendrá más alivianado si nos llenamos de esperanza evangélica o accionante que da la fe. No es lo mismo vivir una pandemia como la que estamos viviendo con fe y esperanza en el Dios del amor, en el Dios que se ha encarnado para nosotros, que se ha bajado hasta nuestra humanidad, que vivir la vida sin fe. Espero que hayamos sentido la presencia del Espíritu de Dios en medio de estos 30 y tantos minutos. Me quedo con esto. En estos días me han pasado videos diciendo los curas despertaron, la Iglesia Católica despertó. Quizás sí, porque estamos utilizando estos medios. Que sea ese nuestro Pentecostés, un alerta, un llamado de atención, que abramos los ojos del alma y los oídos del corazón para afinarlos a la sintonía con el Señor. Y que de aquí, de esta pandemia, saquemos lo mejor de cada uno de nosotros como hijos del amor, porque nos regresamos al Génesis y dicen que Dios nos creó sin ningún tipo de aconsejamiento, de consejo, sino ¿quién te aconsejó? Fue la sabiduría de su Espíritu. Por iniciativa de amor fuimos creados en la luz para ser buenos, porque lo primero que ha creado es la luz y la separó de la oscuridad. Y el narrador bíblico nos dice, y vio Dios que todo era bueno. Estamos llamados, hermanos míos, a ser bondadosos en la luz por puro amor. Recuerda que el Señor siempre es el que toma la iniciativa y no nos va a dejar solos. Que la gracia del Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento humano, haya servido o se haya servido de estas palabras en estos 30 y tantos minutos de reflexión sobre Pentecostés hoy dentro de todos estos medios, para que nosotros no satanicemos tanto las redes sociales, sino que actuemos en favor de un mundo que está todavía ávido y hambriento de escuchar a alguien que le hable de Jesús. Parece mentira, en pleno siglo XXI. Muchas veces nosotros nos quedamos callados y no hablamos de aquel que nos prometió esta promesa divina que hoy se hace presente para cada uno de nosotros, en nosotros, por nosotros, para darlo a conocer. Que la luz del Espíritu Santo con sus 7 dones nos ilumine, sobre todo con el de la sabiduría, para nosotros ser hombres y mujeres sabios en el amor y dar a conocer a ese Dios que es alegría permanente a cada una de esas almas que se acerquen a nosotros. Que el Señor esté con ustedes y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que saluda Fray Marcos, @ mi amigo el Fray. Que estén muy bien y feliz Pentecostés.